En los anales de la historia, pocas figuras se alzan tan altas o tan enigmáticas como Juan el Bautista. Profeta, predicador, revolucionario, la vida y enseñanzas de Juan continúan resonando tanto en personas de fe como en buscadores de la verdad por igual. Nacido en un mundo al borde del cambio, la voz de Juan clamó desde el desierto, un presagio de una nueva era, un nuevo pacto. La historia de Juan es una de fe inquebrantable, de desafiar a la autoridad y, en última instancia, de sacrificio. Su vida, aunque trágicamente truncada, dejó una marca indeleble en el curso de la historia humana. Fue una figura fundamental en los primeros días del cristianismo, un puente entre lo viejo y lo nuevo. Esta es su historia. La llegada de Juan fue anunciada por profecía, su nacimiento un milagro en sí mismo. Sus padres, Zacarías e Isabel, eran ambos de linaje sacerdotal, pero tenían una edad avanzada y no tenían hijos. Pero como nos dicen las Escrituras, con Dios todo es posible. Un ángel se apareció a Zacarías, prometiéndole un hijo. Zacarías, abrumado por la duda, quedó mudo hasta el nacimiento del niño. Fiel a la palabra del ángel, Isabel concibió y dio a luz a un hijo, llamándolo Juan. El nacimiento de Juan fue una señal, un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Fue un faro de esperanza en un mundo que anhelaba la salvación. A medida que Juan crecía, también lo hacía su espíritu. Sentía un llamado, una atracción hacia el desierto, lejos de las trampas de la sociedad. Vivió una vida de ascetismo, vistiendo ropas de pelo de camello y subsistiendo a base de langostas y miel silvestre. Este no era un hombre común. El desierto se convirtió en su santuario, su lugar de comunión con Dios. Fue allí, en medio de la cruda belleza del desierto, donde se le reveló el propósito de Juan. Él sería una voz, clamando en el desierto, preparando el camino para la venida del Mesías. El mensaje de Juan era simple pero profundo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sus palabras resonaron en la gente, que acudía en masa a escucharlo predicar. El mensaje de Juan era de arrepentimiento, de apartarse del pecado y volverse a Dios. Predicaba un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, una limpieza simbólica del alma en preparación para la venida del reino. Su mensaje era un desafío al status quo, un llamado a la renovación espiritual. Condenaba la hipocresía de los líderes religiosos, sus rituales vacíos y sus interpretaciones legalistas de la ley. Hacía un llamado a volver al corazón de la fe, a una relación genuina con Dios. Las palabras de Juan eran como fuego, encendiendo un despertar espiritual entre la gente. Venían de todas partes para escucharlo hablar, para confesar sus pecados y para ser bautizados en el río Jordán. Sección 5. El bautismo de Jesús. Entre los que acudieron a Juan para ser bautizados, estaba su propio primo, Jesús de Nazaret. Este acontecimiento, el bautismo de Jesús por Juan, marcó un momento crucial en la historia del cristianismo. Fue un paso simbólico de la antorcha, la culminación del ministerio de Juan y el comienzo del ministerio público de Jesús. Cuando Jesús salió de las aguas del Jordán, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. Una voz del cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este acontecimiento confirmó la propia comprensión de Juan sobre la identidad de Jesús. Siempre había sostenido que él no era digno, ni siquiera de desatar las sandalias del que había de venir después de él. Ahora, había sido testigo de primera mano de la divinidad de Jesús. Sección 6. Una voz silenciada. A pesar de su popularidad y del éxito de su ministerio, el tiempo de Juan en la tierra estaba llegando a su fin. Su mensaje de arrepentimiento y sus críticas a la clase dirigente le habían granjeado poderosos enemigos. Juan se había atrevido a condenar las acciones de Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, por casarse con la esposa de su hermano, Herodías. Como represalia, Herodes mandó encarcelar a Juan. El destino de Juan quedó sellado cuando Herodías, buscando venganza por la condena de Juan a su matrimonio, utilizó un astuto plan para manipular a su hija para que pidiera la cabeza de Juan en una bandeja. Herodes, obligado por un juramento precipitado,
accedió a regañadientes. Sección 7. El legado imperecedero de Juan. La muerte de Juan, un final trágico para una vida dedicada a Dios, conmocionó a toda la región. Era un profeta, un hombre de Dios, y su asesinato fue una farsa. Pero el mensaje de Juan no murió con él. Sus palabras siguieron resonando, transmitidas por aquellos que le habían oído predicar y habían sido testigos de su fe inquebrantable. Su legado siguió vivo en las enseñanzas de Jesús y en el floreciente movimiento cristiano. Juan pudo ser silenciado, pero su voz siguió resonando a través de los siglos, un testimonio del poder de la fe, la valentía y el mensaje perdurable de arrepentimiento y esperanza. Sección 8. Juan en el arte y la literatura. La dramática vida y el poderoso mensaje de Juan el Bautista han cautivado a artistas y escritores durante siglos. Desde las obras maestras del Renacimiento hasta las interpretaciones modernas, la imagen de Juan ha adornado innumerables obras de arte. A menudo se le representa como una figura solitaria en el desierto, vestido con pieles de animales, un símbolo de su estilo de vida ascético y su autoridad espiritual. Su bautismo de Jesús es otro tema popular, que captura la importancia de este acontecimiento fundamental en la historia del cristianismo. En la literatura, la historia de Juan ha sido contada y vuelta a contar, ofreciendo cada interpretación una perspectiva única sobre su vida y su mensaje. Desde la obra de Oscar Wilde, Salomé, hasta la novela de Nikos Kazantzakis, La última tentación de Cristo, el personaje de Juan sigue fascinando e inspirando. Sección 9. El significado del bautismo. Juan el Bautista es quizás más conocido por el acto del bautismo, un ritual que tiene un profundo significado religioso en el cristianismo. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, un lavado simbólico de los pecados en preparación para la venida del reino de Dios. Si bien el bautismo de Juan fue un precursor del bautismo cristiano, se diferenciaba en un aspecto crucial. El bautismo de Juan era un acontecimiento único, un acto simbólico de arrepentimiento. El bautismo cristiano, en cambio, es un sacramento, una señal externa de una gracia interna, que significa la iniciación en la fe cristiana y el perdón de los pecados. A pesar de las diferencias, el bautismo de Juan allanó el camino para el bautismo cristiano, destacando la importancia del arrepentimiento y la limpieza espiritual en la preparación para una vida de fe. Sección 10. La relevancia de Juan hoy. Aunque Juan el Bautista vivió hace siglos, su mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces. En un mundo a menudo caracterizado por la codicia, la injusticia y la apatía espiritual, el llamado de Juan al arrepentimiento y su énfasis en la justicia social resuenan profundamente. El compromiso inquebrantable de Juan con la verdad, incluso frente a la oposición, nos sirve de inspiración a todos. Nos recuerda que la verdadera fe requiere valentía, integridad y la voluntad de defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. El mensaje de esperanza de Juan, de un reino venidero donde prevalecen la justicia y la rectitud, ofrece consuelo e inspiración a aquellos que anhelan un mundo mejor. Sección 11. Conclusión. Un profeta recordado. Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, puede que haya desaparecido, pero su legado sigue vivo. Fue un profeta, un revolucionario, un hombre de fe inquebrantable que se atrevió a desafiar el statu quo y a hacer un llamado a la renovación espiritual. Su mensaje de arrepentimiento, su bautismo de Jesús y su trágica muerte jugaron un papel fundamental en la configuración del curso de la historia cristiana. La historia de Juan es un testimonio del poder de la fe, la importancia de la valentía y el mensaje perdurable de esperanza y redención. Al reflexionar sobre la vida y las enseñanzas de Juan, inspirémonos para vivir vidas con propósito, integridad y fe inquebrantable, esforzándonos siempre por hacer del mundo un lugar mejor, tal como Él lo hizo.